Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un fraterno y filial. Saludo de paz y bien. Recuerda que fraterno es diferente de filial, ¿sí? Y filial es diferente de fraterno. ¿Qué te parece esa lógica? Es interesante. Buena, ¿no? O sea, pero son dos palabras diferentes. Entonces estamos diciendo, porque filial no quiere decir que sea fraterno. Y fraterno no quiere decir que sea filial. Profundo, ¿no? Profundísimo. Empezamos invocando mejor la Santísima Trinidad para que sea ella quien nos regale su palabra y coloque un carbón encendido en nuestra boca. Así sucedió al profeta, creo que fue Isaías, que un ángel coloca un carbón encendido en mi boca para que sea tu palabra la que se profese y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para que esta palabra sea viva y eficaz y llegue a lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué te parece, mi amor? Amén. Amén, ¿verdad? Entonces invoquémosla. Este momento se vuelve sagrado, recuérdalo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén y amén. Padre celestial, precioso del cielo hermoso, yo te doy gracias, Padre, por este nuevo día que tú nos das. Te doy gracias por mis hermanitos que escuchan estas meditaciones, porque ellos siempre desean ese anhelo de fortalecer esa presencia viva tuya, Padre, en su ser, en su vida. Por eso imploro, Papito Dios, que tú nos hagas cada vez más esos dignos hijos tuyos. Ayúdanos, Padre. Ayúdame, papá. Dilo de manera personal. Dile, Padre, ayúdame a ser cada vez más ese digno hijo tuyo, ese hijo amado tuyo, que se me demuestre en mi comportamiento, en mi forma de ser, que soy ese hijo predilecto tuyo. No por hacer acepción de persona o porque ames más a uno que a otro, porque tú amas de una manera particular a cada uno de nosotros, nos amas como somos. Y tú estás pendiente sobre todo cuando uno reconoce que es pecador, porque todos los días cometemos pecados y nos ponemos a revisar, Padre, todos los días. Y el pecado siempre está allí todos los días. Por eso venimos hoy a que nos ayudes a morir a esa vieja naturaleza pecaminosa, para estar siempre en tu gracia. Todos los días son una lucha de estar en ti. Bendita lucha, decía Pablo, mi papito Dios del cielo. Esa buena batalla, esa buena carrera, que es estar siempre teniendo la mirada hacia ti, hacia lo eterno. Todos los días. Gracias, papá, por ese amor y esa misericordia que tienes, porque tu misericordia es infinita. Haz que esta palabra que vamos a leer hoy nos enseñes, Padre, a ser tus hijos amados. Nos enseñes a estar en ti, a morir en ti. Gracias, gracias, gracias por ser nuestro Padre, por aceptarnos como tus hijos, a través de tu divino Hijo, nuestro Señor, al cual reconocemos que dio la vida por nosotros. Que la sangre preciosa tuya, derramada por tu Hijo, que es tu propia sangre, nos haga estar siempre en ti y muriendo a nuestra vieja naturaleza. Danos tu palabra viva hoy, que esa palabra sea viva y eficaz. Gracias, Papito Dios. Amén, amén y amén. Bueno, Moniquita, ¿qué palabra tenemos para el día de hoy? Cuéntame, pues. Continuamos hoy con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14. Vamos a los versículos 22 al 36. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo.
Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron el lago y llegaron a tierra en Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaba que le dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, hay algo que me llama la atención y quiero que me ayudes a resolverlo. Fíjate que cuando uno busca del Señor, Moni, no quiere decir que las tempestades se calmen. Fíjate, se da un milagro sobrenatural como Pedro que baja caminando sobre las aguas. Uy, imagínate tú ver a alguien caminar sobre las aguas, a ver qué sentirías tú y cómo verías eso. Y entonces uno queda sorprendido, mi amor. Caminar sobre las aguas. Los discípulos estaban asustados, pero qué curioso. Ven a mi Señor Jesús y ya el susto se les pasa y pasa otro susto diferente. Antes están asustados porque está habiendo tempestad. Y entonces ven a Jesús y ya el susto de la tempestad se les pasa y la tempestad no termina. Y estando mi Jesús presente. Y sigue la tempestad. Y en la misma tempestad ellos ya no se preocupan por la tempestad, sino ponen su atención en ese aparente fantasma, porque decían quién es él. Y Pedro el osado se baja caminando sobre las aguas y llega donde Jesús. Bueno, y ahí sucede que pierde su fe y se hunde. Aún así sigue la tempestad. No vas a entrar a la tempestad. Mira lo particular, mi amor. Sigue la tempestad. Y entonces mi Jesús lo toma. ¿Hasta cuándo tendré que soportar los hombres de poca fe? Y lo agarra de la manita como niño chiquitico, como niño pequeño. Así nos toca a nosotros, como niños pequeñitos, tomados de la mano de mi Jesús. Pero la tempestad no calma, mi amor. No calma la tempestad. Y llega entonces hasta que se suben a la barca. La tempestad se calma. Está mi Jesús y todos están, nadie está pendiente de la barca, mi amor. O sea, pueda que de pronto traten de mantenerla, pero todos están pendientes de mi Señor Jesús. Y la tempestad, ellos ya no se preocupan tanto por la tempestad, sino estar pendientes del milagro que se está dando allí, o de la situación que se está dando allí. Y suben a la barca, y en ese momento se calma la tempestad. ¿Qué es subirse a la barca, princesa de Dios? Sabiendo que mi Jesús en las tribulaciones está con nosotros, nos acompaña, cambiamos de perspectiva, ¿no? Ya dejamos de mirar a un problema, pero ya nos da miedo otro, y tal vez ya quedamos todos extasiados, todos perplejos, todos sorprendidos, porque tal vez se pasa el miedo a la sorpresa, porque ya cuando ven que es mi Señor Jesucristo, creo que quedaron así todos boquiabiertos y con los ojos abiertos, como platos, ya dejan de angustiarse por las tempestades. Y mira que suben a la barca y la tempestad se calma. Quisiera que me ayudaras a resolverlo, Moni. ¿Qué es subir a la barca de Jesús? ¿Y qué implica las tempestades? ¿Y por qué tantos miedos? ¿Y cómo cambian los miedos? ¿En qué momento tenemos que tener paz? O sea, me surgen las preguntas. ¿Te habías cuestionado eso, mi amor? Sí, hay momentos en que uno se cuestiona cosas. De pronto no tantas, pero sí se Ay, perdón. Me llamaban inquisidor en la universidad. por la grosería. Por algo haría si uno preguntaba y preguntaba. Pero qué bonito preguntarse. Pienso que el subirse a la barca
no es esa situación de subirse en la parte material, parte material, am, ni, ¿cómo les digo? O sea, solamente vivir en el mundo es, pues diríamos que estaríamos como en el camino, ¿no? Pero no es subirse a la barca. De alguna manera hasta es como que la forma como el Señor nos está diciendo que hay un transporte, lo veo así, es un transporte que nos lleva especialmente al reino de Dios. Es un transporte especial. Me viene en este momento la película de Peter Pan, como el barco de la película de Peter Pan, ¿no? Que para ir de un lado para el otro te tienes que subir a ese barco para llegar al país de las hadas. Pero entonces resulta que es como ese, pues yo lo veo en ese momento así como ese transporte que el Señor está diciendo, tienes que fijarte. No es la barca normal que va sobre las aguas que les genera ese miedo, o sea, esa barca material que les genera el miedo porque llega la tormenta, entonces se van a naufragar porque eso es lo que sucede. No es esa barca donde ven algo y bueno, vamos a pescar y entonces casi se voltea. Cosas así, no, es esa barca donde, y es curioso, Rafa, iban en esa barca ellos, porque en ese momento, a pesar de que se estaba moviendo por causa de la tempestad, realmente no estaban asustados, ellos se asustaron, fue cuando se supone aparece nuestro Señor Jesucristo caminando y ahí es donde ellos se asustan, o sea, como que uno en el plano espiritual uno puede ir muy tranquilamente y habrá momentos en que tú te asustas cuando ves hacia lo material porque ellos miraban la oscuridad. Ellos miraban que estaba ah, como esa tempestad, esas cosas, y fuera de eso, ellos estaban mirando aunque iban en una barca espiritual, ellos estaban mirando lo humano. ¿Por qué digo mirando lo humano? Acordémonos que muchas veces nosotros podemos estar siendo hijos de Dios, podemos estar orando, podemos estar supuestamente muy tranquilos, muy seguros de que vamos creciendo espiritualmente, y es cuando nosotros empezamos a ver los problemas y se nos olvida que nosotros vamos teniendo una protección de Dios, sí, vamos, tomados de la mano de Dios, por decirlo así, y entonces empieza uno a ver las circunstancias, a ver los problemas, a ver la enfermedad, a ver la situación económica, y esa confianza que supuestamente tú estabas teniendo porque estabas en esa barca espiritual, como que se te desaparece. Entonces empiezas a asustarte, o sea, ves el fantasma. Y me parece espectacular la palabra fantasma, Rafa, porque es como como esa visión que tú se supone tienes, pero la verdad es algo que es como irreal, ¿no? Porque se supone que el fantasma es como algo que tú no ves, que tú no palpas directamente, es como algo, ¿qué te digo yo? ¿Cómo lo llamaríamos, Rafa? Em, Como un espíritu. Sí, o sea, no es Algo que no es tangible, tangible, no sí. es tangible. Entonces, pero cuando uno está, o sea, a veces es curioso, cuando uno está en el plano espiritual, tú deberías estar confiado porque ya estás manejando cosas espirituales. Y resulta que te pones a ver fantasmas, que son las cosas tangibles, que son cosas que se pueden manejar fácilmente, y termina uno asustándote por esas cosas que se supone se deberían manejar, y más desde el plano, cuando tú vives en el plano sobrenatural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú vas en esta barca del Señor y tú te pones a ver las circunstancias, o sea, esos pequeños
situaciones particulares. O sea, cuando tu mirada no está completamente, es que es eso, completamente sumergida en el plano espiritual y hay cosas del mundo, pues cualquier cosa, aún las mismas del Señor te pueden asustar porque está siempre término medio, una partecita espiritual y una partecita carnal. Entonces, cuando uno está en esa partecita carnal, pues a pesar de que vayas en lo espiritual, te vas a asustar. ¿Por qué? Porque no hay plena confianza. No hay plena confianza en el Señor. Pedro fue osado cuando le dice, pues si tú eres, entonces mándame a ir. Entonces cuando él ya se arriesga y camina, pues va, mire, empieza a caminar y todo. Pero ya no lo asustó un fantasma, sino que ya lo asustaron los problemas. Ya lo asustaron los problemas, ya se puso a, ¿será que sí? ¿De verdad estaré caminando en las aguas? De verdad, o sea, empezó a pensar mil cosas que le hicieron a decir, yo soy material y ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy caminando sobre las aguas y esto es profundo? Y entonces, y es cuando tú, se supone, te dejas hundir en las situaciones, se supone empiezas a creer, ay, pero ¿será que sí? ¿Que será que mi esposo está cambiando? ¿Será que mis hijos realmente están cambiando? Donde ya tienes como la certeza, ya tienes la palabra que el Señor te dio, porque dice, pues venga, le dio la palabra, y resulta que te empiezas a asustar porque empiezas a caminar en esa fe y, ay, pero ¿será que tal cosa? Y empiezan las dudas y las dudas hacen que tú te vayas a hundir en el problema. O sea, cuando tú estás en el Señor, tú caminas sobre las aguas, tú vas en esa barca espiritual, tú te moverás para muchas partes y no te va a pasar absolutamente nada. Pero cuando tú empiezas a mirar toda esa parte humana, esa parte natural, donde lo único que ves es inquietudes, angustias, todo eso, y te dejas llevar por esas angustias que te generan esa duda espiritual, pues te empiezas a hundir, ¿no? Empiezas a hundir, te afecta la tormenta, lo que sea, y no tienes esa posibilidad de sentir confianza y te empiezas a ahogar, ¿no? Voy con otro pasaje bíblico, Moni, y es el día en que mi Jesús está durmiendo en la barca, otra vez utilizamos la barca, y los discípulos están asustados. En ese momento, aquí no habla que los discípulos están asustados porque no sabemos si están asustados, pero de una cosa sí estoy seguro, que estaban inquietos. Se asustaron con el fantasma. Sí, pero estaban inquietos. De todas formas, el hecho de estar en una tormenta da inquietud porque ellos son expertos en esas barcas y en esas, porque ellos son pescadores. Pero mira que y aquí hay dos términos que nos dan una claridad con respecto a estos dos, a este pasaje, Moni, me encanta estudiar esto, analizarlo. Y es el hecho de lo que tú dices, la confianza que tenemos que tener en el Señor y no estar en las cosas naturales, sino tenemos que estar mirando lo sobrenatural. Porque vuelvo otra vez a la historia. Está haciendo tempestad. Mi Jesús no tiene un paraguas, ni una sombrillita, ni tiene un vestidito de plástico, porque en el momento no había el plástico. Y bien, va caminando, está empapadísimo, era tela de lana. O sea, imagínate cómo estaba la lana, cómo absorbe la tempestad de lino o lana, sí. Entonces van caminando, y eso debe estar súper empapado, porque él tenía un manto lino fino, el manto pudo haber sido de lana. Entonces van caminando sobre las aguas, Moni, empapados, el viento no se calma. Pablo, en ese momento ellos están supuestamente inquietos, porque si hay una tempestad deben estar inquietos. Entonces, no asustados, inquietos, pero la inquietud de una u otra forma puede llevar al susto. Y van allí en la barca y cambia la tempestad, no cambia. O sea, volvamos otra vez vuelvo a la confianza en lo natural. Todo eso es natural, todo eso se da en lo natural. Se baja Pedro y todos otra vez vuelven a pensar, o sea, ubiquémonos allí. Toda la tempestad se está moviendo, todo se mueve, todo el viento, la barca se está moviendo, mis hermanitos. O sea, es porque son barcas pequeñas. Si vale la pena que veas cómo eran las barcas en los tiempos, las barcas de los Galileos.
como eran las barcas. Encontraron una barca precisamente en el lago, la encontraron. Y hay una barca, sí, que no sabemos si fue la del Señor Jesucristo, pero son barcas. Y entonces fíjate lo interesante, Moni, que hay esa tempestad, sigue habiendo esa tempestad. El cabello de mi Jesús así todo moviéndose, la barba de Pedro se movía, ¿sí? Y qué particular, el Señor camina con él, la tempestad se mantiene, suben a la barca y se calma. Vuelvo al pasaje que dije inicialmente, mi Jesús está en la barca y dice detente. Aquí no dice detente, se detiene la barca. Se detiene la tempestad y así van directamente a donde tenían que ir, creo que a Genesaret, no bueno, allí se me olvidó el nombre, Genesaret. Genesaret. Entonces, fíjate lo particular, tú dijiste algo que me llamó la atención. Dijo, la barca es la barca de la salvación. ¿Sí? O sea, se sube, estar con Jesús o no estar con Jesús, no es que quiera decir que las tempestades se calmen. No quiere decir que se vayan a calmar. Entonces nosotros andamos ansiosos, Señor, que calmen la tempestad, Señor, tal cosa, y el Señor está allí, y a pesar de todo seguimos con miedo, tal vez porque lo encontramos y seguimos, la tempestad no se va a calmar, porque todo es un proceso, pero se va a calmar en el momento en que el Señor lo decida. Y Él tiene su día, su momento y su hora. ¿Por qué no calmó la tempestad si Él venía caminando? ¿Por qué no calmó la tempestad cuando Pedro va ahí caminando y no se calma la tempestad? ¿Por qué lo toma de la mano, lo ayuda a subirse? Porque yo no creo que Jesús se haya subido primero. A la barca se subió fue Pedro. ¿Sí? No lo dice, pero si Pedro estaba asustado y Jesús lo llevaba de la manito. Entonces, ¿quién se subió primero? Pues el asustado. Se sube Pedro y ni Jesús lo ayuda a subirse. Pero entonces la confianza, el tema creo que es importantísimo, la confianza que tenemos que tener en Jesús, independientemente de las circunstancias que estemos vivenciando y pasando. Y hay una esperanza. Y la esperanza, aquí hay una promesa hermosa. Y la esperanza es que siempre la tempestad se calma con Jesús. Él lo diga, como el pasaje donde Él dice detente, como aquí, simplemente se subió a la barca y se calmó, sin que Él dijera nada. O sea, porque el único que calma la tempestad no eres tú, mi hermanito, mi hermanita. Es el Señor Jesucristo cuando uno está sumergido en su presencia plena. Cuando uno le invita a estar en la barca, porque en los dos momentos Jesús está en la barca. Los dos momentos. El momento en que dice detente, cuando lo despiertan, y el momento en que Él se sube a la barca. O sea, hay que subirnos a la barca del Señor Jesucristo. Te voy a dejar una canción que canta el padre Darío Betancourt de la Renovación en Colombia, que se llama La Barca. Te la voy a colocar. Esa la hicimos nosotros, la hicimos la edición. El padre Darío Betancourt lo canta y es lo más de lindo. Y es subirnos a la barca con Jesús. No la barca de Jesús, sino la barca con Jesús. Porque Él tarde que temprano, esa tormenta que tú estás vivenciando, esa tormenta natural, está moviéndose por todos los lados. Tal vez estás inquieto, tal vez estás asustado, tal vez te asusta la presencia de nuestro Señor Jesucristo, tal vez vas a un encuentro espiritual y quedas así como perplejo. Pero ¿qué quiere decir? Que te tienes que subir a la barca, porque subirte a la barca es el proceso de relación personal con mi Señor Jesucristo, del tú a tú con el Señor Jesucristo, del estar sumergido en el Señor Jesucristo. Yo creo que los discípulos cuando ven al Señor estaban asustados porque vieron un fantasma, pero cuando ya saben que es el Señor Jesucristo ya les pasa el miedo y quedan así absortos, perplejos, quedan sorprendidos, sorpresa, ya no se angustian por las cosas naturales, sino ya empiezan a andar en un término sobrenatural. Y cuando tú estás en el Señor Jesucristo, lo sobrenatural es lo que te debe a ti llevar a estar en esos estados de paz y de calma. Dos pasajes más te los digo. Mi Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y el otro pasaje que también está ahí en ese mismo pegadito en Juan capítulo 15 o 17, dice, sin mí yo soy el único que trae la paz verdadera. Es el Señor Jesucristo. O sea, por más que tú intentes con tus fuerzas, siempre vas a tener angustia, desespero, tal vez batallas y batallas con las circunstancias, pero el único que te lleva a Genesaret
el único que te lleva a tierra firme, el único que te lleva a cumplir tu misión, el único que te tranquiliza esas aguas, y calmar esas angustias, esas cosas naturales, es el Señor Jesucristo. Esas cosas que no tienen razón de ser, esas situaciones en tu familia que son tan complicadas, esas situaciones en tu salud física que es tan sobrecomplicadísimo que no entiendes siquiera por qué, que llegas a pensar que el Señor no te escucha, que por qué te tocó a ti esa situación tan difícil. Pero aquí es donde uno dice, o me subo a la barca o simplemente dejo de lado al Señor Jesucristo y sigo batallando en lo mío. El Señor tarde que temprano te va a traer esa calma, mi hermanita, mi hermanito. Pero tienes que confiar en Él, estar sumergido en su presencia y sobre todo tener esa relación personal con el Señor Jesucristo. Mira lo lindo del Señor. Viene ese momento de la multiplicación de panes y peces, que eso fue el pasaje que se leyó ayer, y entonces Él no se va a dormir como las marmotas, que a veces nos venimos de un retiro espiritual y hacemos acostémonos porque estamos cansados. Dijo, pasó la noche orando y se fue a solas con mi Padre Dios en la montaña. No se fue de pronto, no estoy diciendo que sea eso malo, no, Él no se fue a una sinagoga, ni se fue al templo, sino se fue a la montaña solas, relación, si te das cuenta, relación con mi Padre Dios, y después se va caminando, no durmió. Después de haber trabajado tan duro, después de dictar una conferencia durante tanto tiempo, casi, ¿cuánto fue? Durante todo el día. Todo el día, y sigue orando, y luego se va caminando en una tempestad. Es que eso es impresionante. Y después, ¿qué sucede? Se encuentra con los discípulos. Lo que es la oración, lo que es tener esa relación personal. O sea que la confianza es algo importante este pasaje bíblico. ¿Y cómo se desarrolla la confianza? Cuando tú tienes una relación personal con Dios. Cuando tú estás de tú a tú con Dios. De lo contrario, uno se pone, dice, bendito el hombre que confía en Dios y no pone su confianza en el hombre, porque maldito aquel que pone su confianza en el hombre. Y cuando tú estás mendigando amor, estás colocando la confianza en lo natural, estás colocando la confianza en lo humano, y ahí estás padeciendo, batallando, llorando, gimiendo, asustándote, así andas. Pero cuando tú pones la confianza en lo sobrenatural, o sea, en mi Señor Jesucristo, el Señor calma la tempestad. ¿Y en qué momento? Cuando Él se le dé su regalado deseo. Cuando Él desee. ¿Y cuándo es? Cuando tú puedas entenderlo. Cuando Él, en su momento precioso, en ese momento sublime, porque todo lo hace tan perfecto, que lo hace en el momento en que tú lo necesitas. Porque a veces nosotros andamos que yo quiero esto, que yo quiero aquello, y nos quedamos simplemente batallando en nuestro egoísmo. Pero tener confianza, ¿qué implica, amor? Tener confianza. Por ejemplo, los que trabajan tienen la confianza de que van a recibir su salario el 15 o el 30, pero tienen esa certeza. Y está en lo sobrenatural. La certeza es diferente. Porque no es algo que simplemente decir, Señor, que se haga tu santa voluntad y no la mía. Pero yo confío en ti. Por eso, Jesús, yo confío en ti. Tremendo. Es confiar. Confiar. Y ya. ¿Qué te parece? Por eso cuando te subas a la barca del Señor no te pongas a ver las circunstancias. O sea, si de verdad te vas a subir en la barca, no todo el tiempo estés mirando a ver qué va a pasar por fuera. No, o te subes o te subes. Que tu fe realmente sea completa, no a medias. Porque si estás por ratitos orando y al ratico estás mirando solo la circunstancia y los problemas, eso no te va a servir de nada y te vas a estar asustando todo el tiempo. No te va a servir. Y otro momento, una cosa es subirse a la barca de Jesús y otra cosa es dejar que Jesús se suba a la barca. ¿Cuál de los dos? O sea, de todas formas también es una actitud. ¿Qué actitud tú asumes? ¿Cuál es la actitud que tú tienes ahora? ¿De amargura, de desespero, de estar así angustiado y angustiada por las cosas? ¿Qué actitud tienes ahora? Eso no es, mira, no es subirse a la barca, la realidad. O sea, cuando tú te subes a la barca al Señor es romper con todas las cosas del mundo y de verdad tener la confianza plena en el Señor de que las cosas van a salir adelante y vivir
en esa alabanza, en esa alegría y en esa completa tranquilidad que el Señor está actuando, que el Señor está haciendo las cosas bien y que el Señor tiene todo bajo control. De resto, si vives todavía mirando problemas, aún te falta subirte bien a la barca. Yo creo que tienes la mitad del cuerpo por fuera de la barca. ¿En cuál barca tú andas, mi hermanita y mi hermanito? ¿En qué barca tú andas? Así estás angustiado y tan angustiada, ya es hora de que cambies de parecer y empieces a buscar la verdadera barca que te lleva a la salvación, a la salvación. Bueno, Dios te bendiga, que tengas un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, confiando en el Señor, nos vemos mañana. Chao. Chao.